¿Sabías que tu voz puede afectar la regulación emocional? También puede afectar tu percepción de seguridad. Puede impactar incluso la forma en la que te ven los demás. La voz tiene mucho impacto en nuestro cerebro. Yo te voy a contar por qué. Vamos a hablar. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un concepto que es la prosodia vocal. ¿Y qué es la prosodia? La prosodia tiene que ver con el tono, por ejemplo, un tono bajo o un tono alto, el ritmo, si voy hablando más rápido, si te voy a decir las cosas de una forma que las vas a entender mucho más rápido, como estamos acostumbrados hoy día a las redes sociales, los reels que tratan de decir todo de la forma más rápida posible para poder hacerlo en 1 minuto y medio. El volumen, te voy a hablar fuerte, te voy a hablar despacio, te voy a hablar casi que no puedas escucharme. O el énfasis en algunas palabras clave. Porque puede haber palabras que son mucho más importantes. Pero la verdad es que efectivamente afectan en el estado emocional y estado mental. Y hay algunos estudios que hablan acerca de eso. O sea, por ejemplo, la prosodia de alguna forma es capaz de afectar, ¿no es cierto? O activar más o menos la amígdala, ya que es el área que controla, ¿no es cierto?, las emociones y sobre todo las percepciones de amenaza o de seguridad. Por eso que una entonación segura, por ejemplo, pausada, enfática, está muy asociada con percepciones de liderazgo, autoridad y credibilidad. Entonces, cuando uno habla con esa seguridad, ¿no es cierto?, puede, por ejemplo, como líder, generar mayor seguridad. Entonces, no es lo mismo que yo le diga a la gente, ¿no es cierto?, bueno, hoy día sería súper bueno que trataran de que las cosas funcionen de una... Claramente no me genera confianza. Versus tener, ¿no es cierto?, la firmeza, ¿no es cierto?, para decir las cosas y hacer las pausas necesarias. También algunas investigaciones en la Universidad de Harvard, por ejemplo, hablaron de que la postura y la prosodia vocal juntas, ¿no es cierto?, ayudan. De hecho, bajan el cortisol, que es la hormona del estrés, y aumenta la testosterona, que tiene que ver con la confianza. Entonces, no es solo hablar claro, sino que hablar claro y hablar firme y estar bien parado y tener una buena actitud, ¿no es cierto? Todo eso afecta al cuerpo, entonces vamos a ver que es muy importante en la forma en que nos comunicamos. Eh, por otro lado, ¿no es cierto? El sonar, o sea, en general el sonar seguro, ¿no es cierto? El hablar con tranquilidad causa una impresión y un impacto en las otras personas y también los tranquiliza, o sea, desde el punto de vista como la neurona espejo, nosotros vamos generando más tranquilidad. Por eso es tan importante que a la hora de ser líder, ¿no es cierto?, de tener liderar equipos, etcétera, el preocuparse en la forma en que hablamos y decimos las cosas es absolutamente clave. Eh, en general también hay percepciones positivas, por ejemplo, a la hora de hacer negociaciones o presentaciones, cuando se utiliza una voz profunda con pausas estratégicas. ¿Y a qué me refiero con pausas estratégicas? Justamente a eso. Hago esas pausas, ¿no es cierto?, donde la otra persona está esperando, ¿no es cierto?, y genero anticipación. Y esa anticipación que se genera, ¿no es cierto?, ayuda a un diálogo, ¿no es cierto?, que además es más interesante y permite preguntarse por qué se hizo esa pausa. Bueno, entonces es importante, ¿no es cierto?, algunas cosas basadas entonces en esto que les estoy diciendo. Por un lado, ralentizar el ritmo, a veces hablar más lento, usar estas pausas estratégicas. No todo el rato, por supuesto, que va a sonar aburrido. Ah, y eso aumenta la autoridad, también ayuda a que tú mismo te concentres y tener claridad. De repente estás hablando de algo y quieres como pensarlo bien, hace esa pausa y en esos microsegundos lo estás usando para pensar un poco. Eh, Ahora, utilizar palabras clave también, ¿no es cierto? Y cuando estoy hablando es como decir, y esto es muy importante porque siempre necesitamos estar atentos a lo que estamos diciendo. Entonces eso ayuda al énfasis, es muy bueno, ¿no es cierto?, para dar instrucciones también. Variar el tono del liderazgo, por ejemplo, en algunos momentos puedo hablar más fuerte, ¿no es cierto?, también puedo hablar más grave, y en otros momentos hacerlo un poco distinto y le da un toque, por ejemplo, a lo mejor de más liviandad a lo que estoy diciendo. Y hablar desde el diafragma. En general, para hablar bien es importante la respiración diafragmática, como respirar con la guata, ¿no es cierto?, cuando inspiran van llenando su guata de aire y eso ayuda. La verdad es que esto es clave. De hecho, una de las razones por las que uso, por ejemplo, un micrófono como este de podcast, que permite jugar mucho con los tonos, ¿ah? Y eso permite gestionar la atención.
La verdad es que el cómo uno habla, ¿no es cierto? La entonación realmente afecta mucho. Entonces ahí nos vamos dando cuenta cuando yo les digo este concepto de hackearse para ser un superhumano, es que son distintas dimensiones. Una cosa es el procesamiento de la información, otro, ¿no es cierto?, es el uso de tecnología, poner más atención, menos atención, pero eso tiene que ver ya con la forma en que gestiona la interacción. Y en la gestión de la interacción también tenemos poder, en la gestión de la interacción también tenemos control, y en la gestión de la interacción también nos vamos haciendo más inteligentes. Manejar estas pequeñas variables, ¿no es cierto?, hacen que podamos tener una conversión en la que tenemos más posibilidades de que las cosas ocurran como nosotros queremos que ocurran. Así que, de todas maneras, les recomiendo que jueguen con esto, que prueben, que hagan pruebas, prueben frente al espejo. De hecho, una muy buena idea es probar frente al espejo, hablarse uno mismo, empezar a reconocer su voz, grabarse y escucharse también. Muchas veces pasa, a lo mejor a alguno le ha pasado, que se graban, ¿no es cierto? Y después dicen, oye, pero eso no suena como mi voz. Pero en realidad sí, sí es su voz. Así que les recomiendo, ¿no es cierto?, que hagan eso y empiecen a jugar con su voz. Nos vemos en el próximo video.